Hola chicas y chicos, vamos a resolver esta aplicación juntos. La que figura en la guía práctica 2 de determinantes es el ejercicio 6, ¿sí? El problema habla sobre la producción mensual, ¿sí? Que tiene que tener una fábrica nueva, ¿sí? El objetivo es poder producir 45 artículos de tres clases diferentes, ¿sí? C1, C2 y C3. Y por supuesto que para esa producción mensual hay que cubrir costos de insumos y costos de mano de obra, ¿sí? Eso es lo que dice el enunciado. Em, Luego, lo que hace el enunciado es dar un detalle acerca de cómo se componen estos costos, ¿sí? El costo total en insumos es 145.000 pesos, ¿sí? Porque el enunciado habla de 145 en miles de pesos, ¿sí? Y cómo se gastan esos insumos está en el detalle siguiente, ¿sí? Cada artículo de la clase 1 consume 1 peso en insumos, o sea, 1.000 pesos, ¿sí? 1.000 pesos. Cada artículo de clase 2 consume 5, o sea, 5.000 pesos. Y cada artículo de clase 3 consume 3.000 pesos. Repito, porque acá la expresión del enunciado avisa que todo está expresado en miles de pesos. Entonces, en vez de 3 son 3.000, en vez de 5 son 5.000, en vez de 1 es 1.000. Bien, respecto a los otros costos que tiene la empresa, que son los costos de mano de obra, ¿sí? El total mensual es 140.000 pesos, ¿sí? Y los artículos de clase 1 tienen un costo de 3.000, los de clase 2 un costo de 2.000 y los de clase 3 un costo de 4.000, ¿sí? Entonces, estamos hablando de eh, más o menos la situación siguiente. Tenemos un total de productos a fabricar, que son 45, un total de insumos a gastar para esa producción, que es 145.000 pesos, y un costo total de mano de obra mensual para estos mismos 45 artículos que está en 140.000 pesos, que es lo que hemos hablado recién, ¿sí? Veamos las preguntas. Plantea un sistema de ecuaciones que se ajuste a la situación descrita en esa fábrica. Entonces vamos a ver un poco lo que hemos escrito con la profe Noelia. Fíjense que releyendo el enunciado, ¿sí? Claramente las incógnitas son la cantidad de artículos de cada clase que se van a producir. Ya sabemos que son de tres tipos, pero no sabemos cuántos artículos de cada tipo van a producirse, ¿sí? Entonces hemos nombrado, podríamos haber nombrado X y Z de las variables, hemos preferido nombrarlas C1, cantidad de artículos de clase 1 que se producirán, C2 para la cantidad de artículos clase 2 y C3 para la cantidad de artículos de clase 3 que se van a producir. Como la suma de todo esto me va a dar el total producido, podríamos entonces plantear la ecuación 1. C1 más C2 más C3 es 45, ¿sí? Ahora bien, hablando de los costos, analicemos primero el costo de insumos, ¿sí? Acá hemos puesto un reducido de lo que daba en el enunciado. Para producir un artículo de clase 1, es decir, cada artículo de clase 1 le cuesta a la fábrica 1.000 pesos, ¿sí? O sea, 1 en miles de pesos. Para producir cada artículo de clase 2, el costo que tiene la fábrica es de 5 en miles de pesos, o sea, 5.000 pesos. Y cada artículo de clase 3, 3 o 3.000 pesos, ¿sí? Entonces decimos que si el costo total de insumos es 145.000 pesos, que es lo que decía el enunciado, o 145 en miles de pesos, vamos a elegir trabajar en miles de pesos para no hacer los números tan grandes en el sistema, ¿sí? Decimos que por cada artículo de clase 1, lo multiplico por 1, ¿sí? Por el 1.000 pesos que me cuesta producirlo. Cada artículo de clase 2 se multiplica por 5, porque ese es el costo para producir un artículo de clase 2. Y por cada artículo de clase 3, lo multiplico por 3, porque ese es el costo que tiene, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo voy a fabricar, qué sé yo, C2 artículos de clase 2, por cada artículo son 5.000, entonces 5.000 por C2 me da la cantidad de costo en insumos para esos artículos de clase 2, ¿sí? Bien, pasemos entonces al siguiente costo, que era el costo de mano de obra, ¿sí? Con la misma idea, cuánto cuesta producir cada artículo de cada clase, es lo que decía el enunciado, 3.000 pesos para la clase 1, 2.000 pesos para la clase 2, 4.000 pesos para la clase 3. Y entonces podemos hablar de plantear esta ecuación. La cantidad de artículos del tipo 1 es C1. Si a eso lo multiplico por 3 en miles de pesos, me va a dar la cantidad
de costo de mano de obra para fabricar estos artículos de tipo 1 o clase 1, ¿sí? Ahora, si se fabrican C2 cantidad de artículos de tipo 2, y cada artículo me cuesta 2.000 pesos o 2 en miles de pesos, si yo hago en la multiplicación entre la cantidad de artículos que produzco y lo que cuesta cada artículo, este término me da lo que se consume en la fábrica en costo de mano de obra para producir artículos de clase 3, de clase 2, perdón. Y así lo mismo con clase 3, ¿sí? Entonces yo sumo todos estos costos, lo que me va a dar es el total de costos de mano de obra mensual de esa fábrica, que decía el anunciado eran 140.000 pesos o 140 en miles de pesos, que es lo que hemos elegido para poder plantear el sistema, ¿sí? Entonces, con lo analizado anteriormente, tenemos que la primera ecuación que habíamos obtenido, la ecuación 1, hablaba del total de artículos. Yo voy a fabricar 45 artículos de este tipo, de este tipo y de este tipo. Ahora bien, para estos 45 artículos yo voy a gastar 145.000 pesos, ¿sí? En insumos, que voy a gastar 3.000 por cada uno del tipo 3, 5.000 por cada tipo 2 y 1.000 por cada artículo del tipo 1, ¿sí? Y el costo de la mano de obra para esos 45 artículos mensualmente es 140 en miles de pesos, ¿sí? Y que se gastan de esta manera, como habíamos mencionado recién, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá es un sistema que representa la situación planteada, ¿está bien? Cada uno con los totales correspondientes y la relación que hay entre las variables en cada caso, ¿sí? Ahora bien, volvemos a la página 1, vamos a leer el enunciado del apartado B. El apartado B nos decía, usando determinante, explica si es posible para la empresa realizar la producción bajo esas condiciones y por qué. Fíjense que no nos está pidiendo que resolvamos si es la producción, nos está preguntando cuál es la producción. Nos pregunta si es posible o no para esta empresa realizar la producción bajo estas condiciones. Entonces lo que nos está preguntando en realidad, si nosotros traducimos el problema de la producción a este sistema, lo que nos está diciendo, o lo que nos está preguntando el apartado B, es si este sistema va a tener solución o no. O sea, si van a poder producir esta cantidad de artículos bajo estos costos, ¿sí? Y entonces vamos a relacionar eso con determinante porque eso es lo que nos pedía. Si nosotros hubiéramos resuelto esto con sistemas, ¿qué hacemos? Planteamos la matriz del sistema, hace operación elemental de fila y llegás y ves si los rangos son iguales o no, si el rango de A y de la ampliada son iguales a N o menores, y desde ahí podemos analizar según Roger Frobenio. Pero una nueva manera de saber qué pasa con los sistemas es usar determinantes, ¿sí? Y para eso hemos hecho este pequeño cuadrito. Tenemos entonces el sistema planteado de A por X igual a B. A es la matriz de coeficientes, por supuesto. B es la de términos independientes. Fíjense que el término independiente lo puedo ver acá, 45, 145, 140, una matriz de orden 3 por 1. La matriz X obviamente es la matriz de las incógnitas, que en este caso son C1, C2 y C3, ¿sí? En ese orden. Ahora bien, la que más nos interesa acá es la matriz de coeficientes, la matriz A, ¿sí? Del sistema. ¿Qué decimos? Que puede tener determinante que no valga 0 o que sí valga 0. Sabemos que si no vale 0, la matriz va a ser inversible y por lo tanto va a ser equivalente por fin a la identidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que su rango va a ser máximo. Y entonces, como el rango de A va a ser máximo y A es de orden 3 por 3, el rango de A va a ser 3. La cantidad de incógnitas también va a ser 3. Y el rango de la empleada también va a ser igual al rango de la matriz A porque es el rango máximo. Entonces, ya sabemos que ahora para cualquier matriz cuadrada que represente los coeficientes del sistema de un sistema de ecuaciones, sabemos que si el determinante de esa matriz no vale 0, está representando un sistema de ecuaciones compatible determinado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando cuando el determinante efectivamente vale 0? Ya sabemos que la matriz no va a ser inversible, ¿sí? Y por lo tanto su rango va a ser menor que el máximo, ¿sí? En este caso, como el máximo era 3, puede ser 2, puede ser 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede pasar que los rangos de A y de la ampliada sigan siendo iguales o bien que sean diferentes. Ya sabemos que rangos iguales significa compatible, significa solución, y rangos diferentes significa no tiene solución. Entonces, viendo este cuadro,
podemos decir que una cuenta rápida que podemos hacer con determinante para saber si es posible la producción es calcular el determinante de A y ver si no vale 0. Si eso es así, nos podemos asegurar que habrá solución y además sabremos que es única. En cambio, si vale 0, no podemos asegurar nada del sistema, deberemos resolverlo de manera tradicional usando operaciones elementales de filas sobre la matriz ampliada, ¿sí? Entonces nos pusimos a calcular el determinante de A. Fíjense que usamos el 1 de la primera columna para hacer ceros los otros elementos de la primera fila y poder desarrollar el determinante por la primera fila. Haciendo todo eso llegamos a que el determinante vale 6, ¿sí? Ustedes pueden revisar las cuentas después. Y por lo tanto, como ese determinante no vale 0, estamos en esta condición, en la condición de que el sistema sí tiene solución y además nos asegura la teoría que la solución es única. Entonces la pregunta de si era posible la producción bajo estas condiciones, la respuesta es sí, será posible producir bajo estas condiciones. Ahora bien, en el apartado C, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, lo leemos ahora, en el apartado C nos preguntaban qué cantidad de artículos de cada clase se pueden producir bajo estas condiciones. No uses operaciones elementales de fila. ¿Por qué tenemos esto en el enunciado? Porque la idea es que podamos trabajar resolviendo sistemas de otra manera adicional a la que ya conocemos de usando operaciones elementales de fila, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el apartado C. Fíjense que lo que vamos a hacer es, tenemos la ecuación matricial, ¿sí? Y vamos a tratar de despejar la x como si fuese una ecuación de las que conocíamos antes cuando trabajamos en reales, ¿sí? O en complejos. Despejar la x significaría entonces saber que podemos despejar esta a multiplicando por su inversa, ¿sí? Pero sabemos que eso sí es posible porque como ya calculamos determinante y sabemos que no es 0, sabemos que su inversa existe. Entonces podemos multiplicar en ambos miembros por la inversa, después usar la asociativa del producto de matrices para asociar la inversa con la matriz, ¿sí? Sabemos que este producto nos da la identidad de orden 3 en este caso, ¿sí? Y la identidad multiplicada por la x nos devuelve la matriz x, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué teníamos? Habíamos multiplicado por la inversa y no hay ningún cambio adicional. Por lo tanto, podemos decir que obtener la solución de este sistema matricial A por x igual a b implica hacer un producto de matrices entre la inversa de A y la matriz B. ¿Cómo haremos para obtener esa inversa? Pues también, sin usar operaciones elementales, iremos directamente a la definición que nos habla de que cuando una matriz es inversible, su inversa se puede calcular como 1 sobre el determinante de esa matriz por la adjunta de esa matriz, ¿sí? Entonces, esta es la clave que vamos a usar para resolver, para obtener x, ¿sí? El determinante ya lo tenemos, vale 6, ya lo podemos reemplazar sin problemas. Vamos con la adjunta. ¿Qué cosa era la adjunta? Acuérdense que era la transpuesta de los cofactores de los elementos de A, es decir, armar una matriz donde cada elemento de A ver si movemos otra matriz A, donde cada elemento de la matriz A, lo que tenemos acá dentro del determinante es la matriz A, cada elemento de esta matriz se reemplaza por su cofactor y luego se lo transpone, ¿sí? Haciendo las cuentas para ese caso, tenemos que la adjunta tiene estas características. Y si multiplicamos por un sexto a esa matriz adjunta, dice la teoría que podemos obtener la inversa de A, ¿sí? Entonces, esas son las cuentas que hicimos. Fíjense que la matriz inversa tiene un montón de elementos con fracciones, todos sus elementos con fracciones, porque la división en 6, digamos, no era una cosa simple. Y entonces ya tenemos la inversa, ya teníamos la matriz B del original, que era 45, 145, 140, que eran los totales de cada una de las ecuaciones que habíamos planteado. Y entonces otro producto de matrices comunes y corrientes nos lleva a esta matriz columna X, que ya sabemos representa C1, C2, C3, o sea, las incógnitas del sistema. Entonces, como la pregunta era qué cantidad de artículos de cada clase se pueden fabricar, podemos responder entonces que se fabricarán o se pueden fabricar mensualmente 10 artículos de clase 1, 15 artículos de clase 2 y 20 artículos de clase 3, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido útil este video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.